Bueno, y aquí tenemos con nosotros a Julio Muñoz Rodríguez, gerente senior de EY Law. Vamos a hablar de un tema importantísimo, la transformación del sector de turismo, retos y oportunidades ante esta nueva realidad. Y yo creo que Julio ya es parte de nosotros. La verdad es que siempre la gente de EY nos trae grandes aportes y valoramos muchísimo su participación y que compartan con nosotros y nuestra audiencia estos conocimientos. Buenos días, Julio. Creo que Julio está ahí, lo veo en... Buenos días, Julio. No lo vemos en pantalla y de pronto está en mute, pero vamos a tratar de que... ¿Se escucha? Sí, ahí estás, ahí te vemos, Julio. Qué Ahora bien. sí. Bueno, gracias, buenos días. Parece que tu internet está un poquito lejos. Sí. ¿O seré yo? ¿Me escuchan mejor ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora se escucha bien. Sí. Bueno, Julio, qué bueno tenerte aquí en el programa. Como dice Lara, ya tú eres asiduo aquí. Gracias, Lara, gracias, Kelvin. Sí, de Conta Portada Radio, y justamente tenemos varios temas que queremos tratar contigo porque ayer que hubo ese panel donde se presenta obviamente todo lo que es la temática o el concepto de marca país, esa estrategia de que es mucho más que el turismo y todo eso, y sobre todo tanto que hemos hablado de cómo se tiene que reinventar este sector. Hay grandes retos, desafíos y también oportunidades que se viven alrededor de esto, y queremos hablar un poco sobre cómo se ve esa transformación que tenemos en el sector turismo en nuestro país, con todos los retos, con todos los desafíos, sobre todo con algunas grandes potencias que nuevamente se ven con un rebrote y vuelven al confinamiento, que quizás son las que mayormente ingresan a nuestro país a dinamizar nuestra economía. Bien, eso supone que los retos, los desafíos son bien importantes, son considerables, pero no son insuperables. El país, el mundo va poco a poco adaptándose a esta dinámica. Se van modificando patrones de consumo, se van modificando ofertas, y el sector turístico no escapa a eso. Está también sometido a la necesidad de producir cambios, de entender esta nueva realidad, de entender que esto va a permanecer por un tiempo entre nosotros, y que como la principal industria, sin lugar a dudas, en la República Dominicana, estamos obligados a presentar nuestra oferta de valor de cara a esta realidad y movernos, adecuarnos a esa circunstancia, pero sobre todo poder leer las tendencias, poder realizar los ajustes que impliquen una mitigación de los riesgos que tiene hoy el negocio, que son distintos a los de hace 6, 7 meses, pero que definitivamente traen muchas cosas interesantes, porque los patrones de consumo se van modificando, se van dinamizando, y también la oferta en ese sentido tiene que irse dinamizando. Entonces, pues sumamente interesante todo lo que ha ido ocurriendo, todo lo que puede ocurrir. Implica, como todo, mucho esfuerzo y mucho trabajo de parte de nuestra industria hotelera, de parte nuestra como país, como oferta consolidada. Y a propósito del tema de marca país, pues tenemos también una oportunidad de presentar nuestra mejor cara a la demanda que se va a generar, que se está generando, que es una demanda distinta, y eso pues es importante, es imprescindible leerlo, saberlo interpretar y dar respuesta a esas necesidades. Nuestra infraestructura hotelera tiene mucho que ofrecer y tiene grandes ventajas que puede aprovechar en estas circunstancias. Julio, esa es una realidad. Una pregunta. No. Aló. Sí, sí. Aló. Sí se me escucha, aló, como sí. si estuviera hablando por teléfono.
Obviamente, el sector turístico vivimos momentos difíciles y como tú dices, tardará un poquito más la recuperación versus comparado con otros sectores. Es uno de los sectores prioritarios para nuestra economía nacional y uno obviamente desea que se recupere rápido. ¿Cuáles son esos retos? Estaremos todos compitiendo porque estamos compitiendo con Jamaica, Costa Rica. Ahora estamos todos como, si fuera una carrera, estamos todos en la línea de salida y vamos todos hacia la meta de atraer la mayor cantidad de turistas. ¿Cuáles son esas variables o cosas que tenemos que hacer para lograr esa ventaja de que cuando salgamos todos, nosotros estemos ahí y seamos de las primeras opciones para esos turistas que quieran esparcirse o digamos que quieran abocarse a un espacio de vacaciones después de todo este tiempo? Ya está movilizándose, ya va subiendo, hay una tendencia sostenida de aumento de la preferencia de viaje, viene marcando en los últimos meses, viene creciendo de forma sostenida el apetito de viajar por razones naturales. Todos pues aceptamos, toleramos el confinamiento durante un tiempo, pero ya empieza a despertar esa necesidad, esa sensación de libertad que los seres humanos necesitamos. Entonces, tenemos que saber puntualmente con qué competimos, con quiénes competimos y entender que a veces competimos en la oferta hasta con el propio entorno del hogar del potencial turista, porque está probablemente en una realidad, en una dinámica a donde necesita tener en el destino ciertos elementos de seguridad como los que tiene en su propio hogar. Entonces, está, por ejemplo, la necesidad de adaptarse o tener espacios disponibles para las modalidades de teletrabajo, modificar las actividades colectivas, los espacios, los salones, las actividades multitudinarias, esas grandes cadenas, esas infraestructuras hoteleras que tienen, que han estado programadas para servir alimentos, entretenimiento, actividad en espacios donde se concentra mucha gente. Eso necesariamente durante un tiempo tiene que modificarse. Probablemente entren otras actividades como el yoga, el ejercicio al aire libre, las excursiones, simplemente los espacios de contemplación, de distracción al aire libre. Probablemente el tema de la conectividad en las instalaciones, la potencia de red sea un elemento, estará siendo un elemento determinante. La agilidad en los procesos de registro de entrada y de salida de huéspedes que sean cero contacto. O sea que implica muchas cosas, no solamente es tener el dispensador con manitas limpias, con el gel antibacterial y la mascarilla. Son muchos elementos que la industria tiene que irse adaptando y reconocer. Hay un desplazamiento del turismo de negocio, definitivamente. Las teleconferencias han quitado espacio, pero eso no quiere decir que se mantenga estático y que vaya a desaparecer. Probablemente la empresa no quiera realizar actividades de alineación en la habitación de su gerente, de su supervisor, de su directivo. Probablemente quiera darle la facilidad de que a lo mejor se traslade a un destino de vacaciones en la montaña, en la playa, y desde ahí se haga una actividad de teleconferencia. Entonces, eso también es importante reconocerlo. Reconocer que las personas tienen resistencia o tienen proclividad a viajar y dependiendo de la edad tienen determinadas preferencias. Los factores, los grupos de riesgo por edad más altos, los de mayor edad, están tendiendo a preferir hoteles con mayores estándares, hoteles 5 estrellas, porque entienden que son más seguros. Sin embargo, los jóvenes entre 25 y los 40 y tantos de años tienen más propensión a viajar y entonces a utilizar hoteles
de menor categoría y a utilizar espacios peer-to-peer, o sea, tipo los Airbnb, etcétera. Que también tendrán que transformarse, que también tendrán que traer una serie de disposiciones. Entonces, las cadenas tienen ahora que empezar a hacer alianzas, no tanto para el entretenimiento, no tanto ofrecer casinos, sino probablemente alianzas de tipo sanitario, con plataformas de servicios hospitalarios, tener protocolos, tener adecuados sus contratos para casos de emergencia, cuáles son esos mecanismos, cómo se aísla un contagio, en qué momento hay que cerrar un área, en qué momento hay que suspender o hasta qué punto se puede continuar operaciones. Todas son preguntas o todos son inquietudes que tienen que responder, debe de tener previsto la oferta, las cadenas de hoteles. De repente podemos ver cadenas de hoteles que empiecen a articular oferta a través de no de los edificios de habitación conjuntos, sino más una proclividad hacia las villas, hacia las residencias, una combinación de residencias que tengan estándar hotelero, para pero Julio, decirlo de alguna manera. Esto va a implicar inversión de grandes recursos para poder transformar lo que actualmente tenemos. O modificación de recursos. Hay otros recursos que se optimizan, por ejemplo, esos salones inmensos pueden transformarse en espacios, por ejemplo, de coworking seguros, o generar muchos salones pequeños salones de videoconferencia para espacios individuales con una buena plataforma de videoconferencia, buena pantalla, buena conectividad, a donde pues las personas puedan atender desde ahí sus negocios o sus funciones una parte del día mientras la familia está esparciéndose al aire libre, ¿no? Está en la playa, está en la montaña, está en algún lugar, pero implica una modificación de ese. Fíjense lo que vimos hace algunas semanas. Tú hablas de una modificación del modelo de negocio. Vimos que habían cadenas que no se habían adaptado, no habían entendido que estábamos en una dinámica distinta y confrontaron riesgos. Todos sabemos, lo circularon por las redes, videos de situaciones que se salieron de control porque el patrón de consumo turístico debe modificarse, la oferta debe modificarse. Nosotros tenemos que saber qué están haciendo nuestros competidores. Tenemos que saber con quién competimos. Probablemente no solamente ahora competimos con un destino de sol y playa, probablemente competimos con un hotel que está en las afueras de la ciudad, en un lugar a donde el viajero pueda montarse en su vehículo y manejar. Ya se ha ido desmitificando un poco el tema del avión. Los estudios van concluyendo de que los aviones que han producido su modificación en su sistema de filtro de aire tienen una capacidad de mantener completamente neutralizado la propagación del virus. Eso sumado a las mascarillas. Entonces, la gente irá recuperando la confianza para montarse en el avión. Ahora, cuando llega al aeropuerto, cuando llega al hotel, en el momento en que se traslada, ya el tour operador no puede trasladarlo en un minibús con 50 personas, con 45 personas, ya no pueden aglomerarse en el aeropuerto esperando un determinado servicio y tener un contacto. O sea, tiene que haber un diseño. Ahí también hay una oportunidad para los tour operadores de ofrecer distintos niveles. O sea que hay todo un movimiento, ¿no? Que va produciéndose y que hay que saberlo interpretar, entender. Y que para eso, bueno, pues nuestra firma está disponible y ha ido acompañando a algunos clientes para irse adecuando a esta nueva normalidad y sobre todo mantenerse analizando las tendencias. Claro, es importante, y Julio, y gracias por tu participación. Tú traes un tema a colación muy importante porque también hay lo que se llama, tú hablaste de riesgo, los liabilities, como dicen los gringos, de esos visitantes. Tenemos que contemplar todo eso para que luego no vengan las demandas y los potenciales reclamos.
Bueno. en sentido de salud. Julio, Así es. 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Eso nos pone a reflexionar la necesidad, no va a ser tan rápido la recuperación de la industria turística, a pesar de que es una de las más importantes para la economía nacional, porque, como tú bien dices, requiere de grandes transformaciones y van a tener que abocarse. Y como es una estructura tan compleja, donde hay tantos actores participantes, no depende ya solamente digamos que de un hotelero. De un elemento puntual, sino de un conjunto de factores, de situaciones que hay que entender, mantenerse analizando, estudiando el comportamiento y salirse un poco de ese enfoque de oferta tradicional que hemos tenido, que nos ha funcionado muy bien durante los últimos 20 años, pero que probablemente para sobrevivir en esta etapa tendrá que irse ajustando a esas necesidades, utilizar más los espacios abiertos, al aire libre y poder presentar una oferta adecuada a esas circunstancias. Bueno, pues Julio, te agradecemos. El mundo cambió y así tenemos que... Sí, así te agradecemos. Y nuestro turismo va a sobrevivir y va a colocarse más fuerte y va a seguir siendo motor del desarrollo. Y se va a reinventar, porque al final de cuentas es lo que nos ha dejado el 2020, reinventarnos y aprender a eso. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Kelvin. Gracias, Lara.